Le damos la bienvenida a Leonardo Miranda. Él es integrante de la agrupación Hipotecados Suba, es uno de los hipotecados. Sí. Y por eso está aquí para conversar con nosotros, porque atención, además esta semana comenzó el debate para llevar adelante un proyecto de ley, esto se debatió en la Cámara de Diputados, que les permita salir de esta situación que están atravesando. ¿En qué consiste esa situación? Bueno, es lo primero que te queremos preguntar, Leonardo. Lógicamente, ustedes dicen que fueron estafados, genuinamente quisieron tomar un crédito hipotecario para resolver la situación de la vivienda, gran problema que tiene la población a lo largo y a lo ancho del país, que intenta resolverlo de distintas maneras. Una de ellas, y muy legítima, es la del crédito hipotecario, que durante mucho tiempo existió y daba muchas soluciones a las familias, que consiste básicamente en tomar un crédito, pagarlo, y uno de alguna manera poder resolver la situación de su vivienda. Pero esto evidentemente para ustedes no resultó. Contanos cómo fue ese proceso, en algún caso concreto, si me podés dar los detalles sobre cómo fue ese proceso de tomar el crédito y comprar un departamento y luego, bueno, encontrarse con una situación bastante adversa. Sí, yo te cuento un ejemplo que es el ejemplo general de lo que estamos viviendo todos los hipotecados en todo el país, porque el colectivo tiene representación en todas las provincias del país. Básicamente somos gente de clase media, que de estar alquilando muchos años, no podíamos acceder a todo lo que eran los créditos Procrear que se daban allá por el 2010, 2014. Sí. Y bueno, allá por el 2016-2017 surge esta posibilidad de los créditos UBA, que son unos créditos que están atados a la inflación. Sí. Pero con ciertas condiciones, digamos. Esto es una política pública de vivienda generada por el Estado Nacional. Sí. En acuerdo con los bancos, ¿cierto? En acuerdo con los bancos y con las cámaras inmobiliarias, ¿no? Obviamente, que entonces, no tenían mucho movimiento, y gracias a esto empezaron a tener mucho movimiento. Es más, los precios subieron bastante al momento de que aparecieron todos estos créditos. Pero la promesa era otra. Era que iba a haber más oferta y que eso iba a bajar el precio de las propiedades. La promesa era, por ejemplo, que las propiedades iban a dejar de estar en dólares, cosa que tampoco sucedió. La promesa era que íbamos a tener una inflación del 10% allá por 2018 y de un dígito allá por 2019, y eso tampoco sucedió, superando el 50% de inflación. Pero a ver, volvamos un poco al caso de yo tengo un problema de vivienda, pago mucho alquiler, quiero salir de esa situación, por lo tanto saco un crédito hipotecario UBA y ¿qué hago? Me compro un departamento. Un departamento, una ¿Cuánto propiedad. pago más o menos de cuota? Mira, en su momento era una cuota bastante aceptable, porque justamente como era este tipo de créditos permitía que la cuota inicial sea una cuota bastante baja, con lo cual la entrada era bastante posible. Sí. Pero claro, los bancos se lo empezaron a ofrecer por todos lados y hasta ofrecían la posibilidad de tomarlo con codeudores, para que uno pueda tomar más cantidad de dinero y poder acceder a la vivienda. ¿Qué quiere decir codeudores? Codeudores, sumar otros o familiares o amigos que sumen sus ingresos para poder calcular ese 25% que era en un principio la relación cuota-ingreso, pero que después esa relación desapareció por completo. De hecho, desde el Banco Central se ofrecían estos créditos asegurando, mediante una publicidad que la tenemos certificada por el escribano público, se aseguraba que la relación cuota-ingresos nunca iba a variar sin importar lo que pase con la inflación. Cosa que no pasó. Publicidad engañosa. Una publicidad engañosa. Tremenda totalmente. Publicidad engañosa, porque se trata de la vivienda, ¿no? Totalmente. No es que te engañan con un chocolate. Hoy en día hay gente que está destinando el 70 al 80% de sus ingresos para pagar la cuota. ¿Y antes cómo era? ¿Cómo fue cuando empezó todo esto? A ver, primero, ustedes vamos a poner el caso, vas a un banco, decís, hola, quiero un crédito hipotecario UBA porque me quiero comprar un departamento de 2 ambientes. Sí. Pues entonces, ¿cómo sigue la historia? Se tasaba ese departamento, se le ponía un valor, hasta el 75 o el 80% el banco financiaba. O sea, el 25% ya de movida tenías que poner el 25% de esa propiedad. Mínimo el 25%, en algunos casos si salía $100.000 tenías que arrancar con $25.000. $25.000 poniendo de tu bolsillo. ¿Y cuotas? Y esas cuotas, por ejemplo, para un caso mediados del 2018, una persona que tomó 2,5 millones de pesos, que para ese momento te alcanzaba como para un 2 ambientes, un 3 ambientes, la cuota era de 18.500 pesos, allá por 2018. Sí. Hoy esa cuota está por arriba de los 90.000 pesos. Wow. Y la deuda
habiendo uno tomado 2,5 millones de pesos como capital inicial, Sí. hoy esa deuda está arriba de los 14 millones de pesos. O sea, pagás mucho más de cuota Pago mucho y más, debes mucho debo más. mucho más, y por eso nosotros hablamos que estamos sobreendeudados. Sobreendeudados en varias visiones, digamos. Por un lado, la deuda que nosotros tenemos como capital Sí. es una deuda que es imposible de abarcar. Si yo voy ahora a un banco y pido un crédito para saldar este crédito, no me dan esa plata. No, claro. Por eso decimos estamos sobreendeudados. Y aparte estamos endeudados por otro lado, porque la gente, para pagar la cuota del crédito hipotecario, Sí. se endeuda con tarjetas de crédito, se endeuda con familiares, se endeuda con amigos, tiene muchas deudas por todos lados, deja de pagar servicios, deja de pagar impuestos para poder pagar la cuota. El argentino, de por sí, la cuota del crédito hipotecario la paga, es lo primero que paga. Es lo último que uno dejaría de pagar, y en muchos casos es lo primero que paga, porque algunos bancos atan esa cuota al sueldo, con lo cual una vez que se acredita el sueldo automáticamente debitan esa cuota. Otros casos es peor, otros casos la cuota está atada a una tarjeta de crédito. Es decir, que cualquier deuda que uno tenga con de ese crédito hipotecario, Sí. es deuda de tarjeta de crédito, que sabemos que se financia al 80, al 90 y a veces más del 100% anual. Con lo cual nosotros por eso estamos buscando una solución, estamos pidiendo a la política que nos dé una solución, por eso Bueno, fuimos el otro día a la Estuviste en Cámara el de Congreso, Diputados. estuviste en la el Cámara de Congreso, Diputados, exacto. en estas comisiones. Claro, ustedes dicen esto fue una estafa. Ujú. ¿Por qué? ¿Cómo fue el funcionamiento de esa estafa? O sea, algo estás contando ya, ¿no? Nosotros fuimos de buena fe, hubo una publicidad engañosa, nos dijeron esto y terminó sucediendo esto Nos otro. dijeron claramente que lo íbamos a poder pagar con nuestros sueldos, Sí. y eso no está sucediendo. ¿Judicializaron la estafa? Algunos casos hoy en día se están judicializando, sí, hay casos que no están pudiendo pagar y tienen que judicializar sí o sí. Estas hipotecas tienen la particularidad que le dan la potestad al banco de, si uno durante 3 meses no paga la cuota, puede ejecutar la hipoteca sin necesidad de pasar por la justicia. Hoy en día... Totalmente abusivo. Exactamente. Hoy en día no hay ejecuciones, sí hay juicios de ejecución abiertos, hay más de 900 juicios de ejecución generados a nivel de todo el país. ¿Los bancos le inician juicio a los deudores? Exacto, tal cual. Pero no entiendo. Pero ¿por qué? ¿Porque dejaron de pagar un mes? Porque ¿No me decís que si dejan de pagar 3 meses? a los 3 meses que uno deja de pagar, uno Ya entra está. en mora. Ya ahí el banco tiene la potestad de poder ejecutar la vivienda. No la están ejecutando porque hay ahí algún arreglo para que eso no genere un ruido muy grande. De hecho, hay algunos casos donde disfrazan la mora, entonces cuando uno se retrasa 1 o 2 meses, lo que hacen es esa deuda Sí. pasarla al final del crédito. Entonces con eso disfrazan, esconden la mora y generan más ganancias para los bancos, porque esas cuotas que se van al final del crédito es todo tasa de interés que van a ganar los bancos a lo largo del crédito. Nosotros lo que estamos pidiendo es que los bancos ganen un poco menos. Los bancos han ganado millones y millones. Estás pidiendo un montón. A parecer sí, porque hasta hay diputados que defienden la postura de los bancos. A eso iba porque Iván Kerr, que es ex secretario de Vivienda durante el gobierno de Cambiemos, y también el ex vicepresidente del Banco Central, Lucas Liach, dijeron que gracias a esta política 120.000 personas pudieron acceder a su vivienda. Sí. Lo dijeron en la misma reunión donde Exacto. estuviste vos. ¿Y qué pensás de eso? Sí, que accedimos, es verdad que accedimos, pero lo cierto es que hoy no estamos pudiendo salir de ninguna forma. Realmente hay gente que está desesperada, hay gente que se ha enfermado, hay gente que ha tenido que malvender sus propiedades para poder pagar la deuda con el banco, y hoy en día sabemos que el mercado inmobiliario está totalmente frenado, con lo cual hoy vender una propiedad, primero que es muy difícil. Sí. Nosotros ya compramos las propiedades un poco más caras por todo el boom inmobiliario que se generó con los créditos. Hoy sabemos que en los últimos años han perdido 30% el valor en dólares las propiedades, con lo cual hoy vender una propiedad, si uno lo quiere vender rápido, tiene que bajar 30 o 40% su valor. Bueno. Con lo cual ya perdemos muchísimo dinero con lo que pusimos al principio, y obviamente que quedamos en la calle. Digamos, nosotros somos familias con viviendas, son viviendas únicas y de uso permanente. La idea no es vender la propiedad. Si aparte la solución a una política pública de vivienda es vender la vivienda, definitivamente esa política pública fracasó. Bueno, Leonardo, solo para cerrar, recién decías, le pedimos a los bancos que ganen un poco menos.
contanos muy sintético el pliego de reivindicaciones. ¿Qué es lo que piden concretamente? Nosotros armamos un proyecto de ley que obviamente no está presentado porque no tenemos la posibilidad de presentarlo, pero sí se lo hicimos llegar a todos los diputados, Sí. donde pedimos que la indexación, primero que se empiece a calcular de vuelta desde el inicio del crédito, por este tema de que ya estamos sobreendeudados y cualquier índice que nos den el día de hoy tampoco nos sirve, porque seguimos debiendo un montón de plata. Nosotros pedimos que esa indexación se haga desde el principio del crédito a un 80% de la variación salarial y con un máximo de 3,5% de tasa. Porque hoy en día hay créditos que tienen el 8%, el 10%, hasta el 12% de tasa por encima del UVA. Con lo cual los bancos, todo eso es ganancia pura. Nosotros pedimos desinflar un poco estos créditos, desinflar la cuota y desinflar los saldos de capital para que sea pagable. No pedimos no pagar las hipotecas. Queremos pagar, pero queremos pagar hipotecas justas y que sean previsibles en el tiempo. Si no, dentro de 6 meses o un año vamos a estar en el mismo problema. Ojalá que haya solución, Leonardo. Con Hugo vamos a hablar ahora a continuación. Leonardo, te agradecemos muchísimo por estar aquí. Muchas gracias por el tiempo.